Saludos amigos, buenos días, en el aire, en vivo siempre, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, cobertura mundial. El tema del endeudamiento público en el año 2026 aumentará el pago de los intereses de la deuda hasta este momento a más de 322.000 millones de pesos. Ya pronostican un endeudamiento superior en el 2026 a los 366.000 millones de pesos, que incrementará una deuda pública que crece como los espaguetis cuando usted introduce esa pasta alimenticia en agua caliente en un caldero, pero que en este caso es un caldero económico de gran impacto para las finanzas públicas. Si tenemos un presupuesto de 1.500.000 millones de pesos y de deuda en el año 2025, tenemos compromisos por 298.000 millones de pesos, que es la primera partida en el uso de los fondos públicos en el presupuesto general de la nación en lo que va del año, con pagos superiores a los 152.000 millones de pesos. Tenemos un problema que debe llevar a la reflexión hacia dónde vamos con el endeudamiento alarmante, producto de la postergación de medidas que hay que adoptar. En el país hay una especialidad de ser más eficiente gastando dinero público que generando fuentes para evitar déficits fiscales que regularmente ascienden en los últimos años a 2.9, 3% del presupuesto general de la nación, cuando la meta debe ser el déficit, el superávit primario, para ponerle fin a los déficits fiscales. Ahora mismo hay un debate muy encendido sobre el gasto de capital, es decir, sobre la inversión del gobierno con dinero recaudado, que es proyectado en 191.000 millones de pesos en el año 2026, cuando ya usted acaba de escuchar que por el pago de los intereses la República Dominicana tendrá que erogar por encima de los 322.000 millones de pesos en el pago de intereses el año próximo. Las recaudaciones aumentan cuando la economía crece, y hay una economía que apenas ha crecido 2.6% en lo que va del año 2025, cuando en años anteriores la economía creció con un promedio
de 5%, con excepción de uno de los años post-COVID, que según el Banco Central la economía creció en un 12%, y que recuerdo una gran polémica con la fuerza del pueblo y el gobierno, que cuando se dijo que la economía creció un 12%, la fuerza del pueblo le presentó su visión al país de que ahí había un alegado rebote económico en ese porcentaje de crecimiento. Hoy el sector empresarial está reclamando la agilización de los desembolsos del dinero anunciado por el Banco Central para calentar la economía, que son 81.000 millones de pesos, de los cuales 31.000 estaban disponibles, más 50.000 que aprobó la Junta Monetaria recientemente. Hoy esto coincide con el incremento en el tipo de cambio. El dólar está aumentando, se están cayendo las ventas en sectores importantes como las ferreterías, y hay muchísimas cosas en materia de polémica pública sobre la economía dominicana, porque mientras el ministro de Agricultura, que no respondió la acusación que hizo la Fuerza del Pueblo de que el país está importando anualmente entre 400 y 500.000 quintales de arroz, hoy el ministro de Agricultura responde que el país en el año 2026 produciría 15 millones de quintales. Pero en otra información vemos a los agricultores, a los productores del país reclamando ya no la fuerza del pueblo, porque ya lo hizo hace poco, reclamando que se paralicen las importaciones de arroz para no llevar al colapso a la producción nacional arrocera. Pero hay un elemento explosivo denunciado por campesinos valientes que se mantienen en los campos dominicanos y que hoy le están diciendo al país y al mundo que hay una escasez de agrónomos en el campo dominicano. Y hablando la verdad, pregunta que cómo puede el campo dominicano, de ese campo que el presidente ayer en la semanal mencionó que solo el tabaco y su valor agregado con la producción de cigarros, con un liderazgo en primer lugar del país, sustituyendo a Cuba en el liderazgo de la producción de puros. Y también hay otro producto de exportación, que es el cigarrito, un cigarro más pequeño que se produce en parques de zonas francas y otros centros productivos del país, que se suman exitosamente a la exportación de cigarros para producir casi 1.400 millones de dólares en exportaciones a la economía dominicana, aparte del dinamismo que hay con los lugares que expenden en el mercado local, los llamados puros, resaltando, hablando la verdad, a Tamboril y a Villa González, a Moca y el Cibao, como también la tabacalera de García, allá en La Romana, y otras tabacaleras que aportan a la economía de las provincias del país. Pero yo quiero reclamar la presencia de agrónomos
en todas las provincias de la República Dominicana para llevar los programas de extensión agropecuaria y asesorar a nuestros productores. Ahora caemos, cuando escucho esto, en la metida de pata que le recomendaron al presidente Abinader de prácticamente cerrar el Instituto Agrario Dominicano, que es un organismo productivo, porque el Ministerio de Agricultura es un organismo regulador en el sector agropecuario, al que hay que meterle, señor presidente, una reingeniería para fortalecer el Ministerio de Agricultura. Los agrónomos deben estar subiendo como hacían antes en los motores a las montañas, allá en Rancho Arriba. Y quiero recordar, porque le dediqué mi tesis universitaria en la UAS al presidente Antonio Guzmán, un tema que lo investigué y que quiero refrescarlo en Hablando la Verdad. Cuando el presidente Guzmán llegó al Palacio Nacional el 16 de agosto de 1978, una de sus primeras medidas fue ordenar que se emplearan todos los agrónomos que estaban desempleados en el país. Y así se hizo. Y un profesional de la agronomía de la UAS, de la finca de Engombe, fue nombrado viceministro de Agricultura, y esa persona se fajó a buscar los profesionales egresados de LISA, profesionales de la UAS, profesionales del Cibao, de institutos, graduados de institutos en Dajabón y en La Vega, y se impulsó una revolución agropecuaria en la administración del presidente Antonio Guzmán. Pero también se le dio importancia a los médicos veterinarios en esa administración del presidente Guzmán, que es el modelo que tenemos que repetir en este momento, porque la fiebre porcina ha quebrado las provincias. La fiebre porcina ha quebrado las provincias llenas de granjas informales que necesitan formalidad y necesitan asesoría técnica de los médicos veterinarios. Un médico veterinario, al igual que un profesional de la medicina en los pueblos, al igual que el agrónomo, son necesidades reales en este país. Técnicos para multiplicar la sanidad de los cerdos en el país, para garantizar la calidad de la carne en el país, pero también cumplir con las medidas internacionales que le exigen al país de esa carne que exportamos. Cuando Multimedios Su Mundo TV inició conjuntamente con el periódico Primicias el almuerzo de Su Mundo y Primicias, la primera persona que yo invité a ese almuerzo, el doctor William Pichardo, que volvió recientemente aquí a Su Mundo, al programa Coloquio, y analizamos temas
que no pueden pasar desapercibidos en el país. La operación de los mataderos municipales, la calidad, los requisitos que debe tener un matadero en cualquier comunidad del país. Pero hablamos de la diferenciación con mataderos certificados para que el país tenga una fuente de ingreso garantizada con la carne que se produce y se exporta. Y aquí hay empresas modelo en ese sentido, pero tenemos que resolver el problema de los mataderos en las comunidades. Tenemos que prepararnos con agrónomos, con veterinarios. Por ejemplo, aquí hay una fruta nueva, pitahaya. Esa fruta amerita de la asesoría de los agrónomos. El sector de los aguacates, que es un sector que el año entero le aporta a este país. Hace años aquí solamente había aguacate en tiempo de calor. Ahora hay aguacate el año entero, con variedades, comenzando con las que están sembradas allá en Calimete, Elías Piña, acorde con el desarrollo internacional y mundial del aguacate más famoso en las exportaciones mundiales, que entre los primeros lugares está el aguacate Hass, que es un aguacate pequeño que ya se produce en Calimete, Elías Piña, y que tiene una ranurita, ese aguacate pequeño cuyo producto es uno de los de mayor exportación por México. Aquí se vende mínimamente en el mercado local y yo quiero reclamar los agrónomos para quintuplicar la producción de café, para mantener el liderazgo del cacao orgánico allá en Atomayor, en El Ceibo, en Tenares, en la ruta Moca, Salcedo, Montellano, en la ruta de ese cacao orgánico dominicano que hoy tiene precios récord con más de $7,000 la tonelada. Pero la República Dominicana, que fue un gran exportador de café, tiene un Instituto Dominicano del Café que debería decirle al país, porque se conoce muy poca información de lo que hace, en qué estamos con el café dominicano, porque yo mismo, invitado el mismo día que invitó mi gran amigo ido a destiempo, Rafael Perelló Abreu, presidente histórico de Industria Indubán, cuando invitó al expresidente Hipólito Mejía y al presidente Danilo Medina en su ejercicio para presentar las plantas resistentes a la roya del café. Yo estuve ahí invitado por don Rafael Perelló y compartí un día, pero es que el gobierno tiene que tener una política conjuntamente con el sector privado para preservar a Polo, Barahona, con los Toral, con los Melos de Barahona, pero también en Rancho Arriba, con los ocoeños que aman su café Ocoa, también con Indubán, con el grupo Fongamundi, que tiene una marca de café que la producen ahí, y hay una familia extranjera que produce una marca de café históricamente de las más importantes de Ocoa, y hay un general retirado que ocupó posiciones en el gobierno del doctor Fernández, que está dedicado también a la producción de café.
pero allá también hay que llevar el pacto a Sajoma, que tiene en Los Montones, donde nació Monseñor Roque Adames, y tiene muchas marcas de café, como también tiene la ruta de Jamao, la provincia Monseñor Noel, Santiago Rodríguez. Tenemos que hacer una potencia económica para el mercado interno y para la exportación, la República Dominicana. Pero el presidente Abinader debe ordenar urgentemente que busquen a todos los agrónomos desempleados y los médicos veterinarios para respaldar la producción nacional. Necesitamos evitar la quiebra del sector arrocero. Necesitamos urgentemente relanzar a San Juan como productora no solamente de leche, ahora tiene con un acuerdo con la Cervecería Nacional Dominicana la producción de maíz fresco para la producción de cerveza. Pero también necesitamos fortalecer la ruta de los quesos de San Juan, Pedro Corto, Las Matas de Farfán. Aquí vemos todos los días la gente hablando de chivo, pero una libra de chivo cada vez se va alejando en precio y necesitamos repoblar el país de chivo para producir también leche de cabra. José León, mi gran amigo, fallecido, es presidente de la cervecería y es presidente del grupo León Jiménez. Allá arriba en Polo producía y en Villamella producen leche de cabra. Pero no solamente debemos hablar del consumo, tenemos que relanzar el país. En Bonao hay café y cacao. A pesar de la contaminación minera, hay café y cacao. Y tiene decenas de fábricas de dulces y de quesos. Miren qué hermosura darle valor a ese cajuil que usted veía en las altas cuando usted salía desde Santo Domingo al Cibao, Villa Altagracia y otros puntos con ese cajuil dominicano en saltas, en dulce, en semilla de cajuil. Tenemos que relanzar el país para que no se muera. El país no debe morir, pero tampoco deben morir los productores de banano que ponen en cada esquina de este país el racimo maduro de guineo, pero también en los hoteles el guineo dominicano consumido en la Unión Europea. Pero tampoco podemos dejar que se caigan esas matas de coco cuando usted va a Santo Domingo, Samaná, Nagua. Ya hay matas de esas que prácticamente no paren coco porque hay que renovarlo. Y ahí yo reconozco el gran aporte del grupo corporativo Rica, que ha dado un ejemplo con la inversión en la producción y el valor agregado al coco dominicano. En Castillo, San Francisco de Macorís, hay una empresa que le agrega valor al agua de coco, pero también en San Jerónimo, Santo Domingo, hay una empresa que le agrega valor al agua de coco. Y me alegra mucho que en La Romana hacen la limonada con el agua de coco y la masa fresca de coco. Tenemos un país que lo que necesita es apoyo gubernamental para que cada renglón se fortalezca, como ha ocurrido con el aguacate, con más de 100,000 tareas sembradas de aguacate en la zona de Cambita. Miren ahí, al lado del aguacate del centro, donde está el aguacate y la semilla, ahí hay variedades diferentes de aguacate y veo el aguacate mexicano,
eh, el más oscurito, que también está en la producción nacional. Miren, por ejemplo, aparte del aguacate, no puede morir el higo en San José de Ocoa, allá donde nació Roberto Santana Sánchez, en el Naranjal de Ocoa, investigado por Alex Jiménez. Ahí hay mucho higo, pero necesita Ocoa un relanzamiento, sembrando en los patios las estacas de higo, porque el higo es un arbusto para generar dulces en almíbar, el higo seco y la ensalada de higo, la mermelada de higo, porque tenemos que mantener esa identidad de San José de Ocoa, que además tiene el buñuelo de yuca en su portafolio gastronómico y cultural, como tiene también el chivo ocoeño, resaltado frecuentemente por el Consejo para el Desarrollo de San José de Ocoa, que tiene novedades que yo quiero resaltar, como es llevar frecuentemente la Orquesta Santa Cecilia para que toque los merengues de Salón de la Patria, allá en Ocoa, donde van los ocoeños y residentes de Santo Domingo y provincias del sur a disfrutar su gastronomía, su música y sus belloneras, porque en Ocoa preservan las belloneras. Y vamos al cambio resaltando un libro que escribió sobre la historia de San José de Ocoa, ese gran ocoeño, ex pelotero, gran dominicano, don Marco Soto. Vamos al cambio, retornamos con temas muy calientes como los que siempre trae Hablando la Verdad. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Vamos a salir en defensa de los familiares de personas fallecidas que aperturaron 123,000 cuentas en los 16 bancos múltiples de República Dominicana. Y un dinero que necesitan esas familias a las cuales hay que eliminarle, una maldita enfermedad, una epidemia que le hace daño a la sociedad dominicana, y me refiero a la gran burocracia para devolverle el dinero a familiares que hoy están pasando las de Caín. Exigirle una determinación de heredero por cada cuenta diferente que tenga una familia de fallecidos en bancos diferentes es un exceso burocrático que hay que eliminar, porque las cosas no pueden ser así. Hace unos días, en un evento con el equipo jurídico de la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA, hice el formal planteamiento de una especie de ventanilla única que les reduzca al máximo la burocracia para que le devuelvan el dinero, más de 9,000 millones de pesos, a esas familias, muchas de las cuales hoy no tienen con qué comprar una mascota, que por cierto, la de 200 páginas la vi ayer
a 150 pesos en supermercados de la capital. Quiero plantear formalmente que el presidente Abinader le ponga interés urgente a este caso y conjuntamente con el muy eficiente y capaz superintendente de bancos, una de las personas mejor formadas en materia económica y bancaria, Alejandro Fernández W., se le busque una salida a este tema. Y yo quiero además extender el tema a 117,000 cuentas en el sistema de pensiones. Vamos a comenzar a facilitar la solución de los problemas, porque aquí hay mucha gente pasando hambre, aquí hay mucha gente con 3 y 4 hijos que le preguntan a sus padres sobre la satisfacción de necesidades fundamentales para adquirir unos zapatitos, para adquirir ropa, para adquirir alimentos. Y entonces, con una burocracia costosa, no podemos llegar a ninguna parte. Tenemos que resolver los problemas. Por otra parte, me llama un televidente de Hablando la Verdad para que exprese en el programa y pregunte que de qué se trata el acuerdo arribado entre patronos y trabajadores sobre el código laboral con inconvenientes que impidieron su aprobación reciente en el Senado de la República. Ojalá el ministro de Trabajo, que ha publicado un comunicado, le diga al país en qué consiste ese acuerdo. En otro orden, una persona que lanzó un perro del piso 11 de un edificio aquí en el país ha cometido un acto criminal, ha sido apresado y vamos a esperar que la autoridad pública adopte las medidas correspondientes, porque también tenemos que preservar los animales que son compañeros. Un perro es un gran aliado del hombre, de la mujer, de la familia. Y yo no me explico cómo ocurre con una mentalidad de ese tipo un hecho como ese. Está rodando hoy en el mundo, en otro orden, que el presidente Donald Trump habría compartido un video falso generado por la inteligencia artificial que muestra a Obama siendo, cuando nos referimos a Obama, hablamos del expresidente, muy talentoso, por cierto, el expresidente Obama siendo arrestado. Pero el mundo de hoy, con esa inteligencia artificial, usted verá miles de situaciones, porque es un mundo hoy totalmente diferente al mundo que hemos tenido en el pasado. Hoy, en otro orden, se está hablando de los túneles como solución para proteger el jardín botánico. El presidente Luis Abinader hablando de un nuevo parque con unos 20,000 metros adicionales, lo dijo en la semanal. Vamos a esperar detalles de ese parque. El mundo, señor presidente, está defendiendo la naturaleza. Y así como usted habló ayer del jardín botánico,
hablando la verdad, le gustaría que el gobierno mande a buscar presos sin contemplación a los que han devastado el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Y que también manden a buscar presos a los que han devastado el río El Naranjal allá en Cotuí. No importa quiénes sean. Nadie en este país tiene derecho a destruir la naturaleza, que es un crimen de lesa humanidad, afectar los árboles. Pero también, señor presidente, interésese en el deterioro del parque ecológico de los Alcarrizos, que son dominicanos, que también tienen iguales derechos que los que tienen parques en las zonas adineradas. Señor presidente, interésese con el gobierno en quienes devastaron la playa de Buen Hombre allá en Villavasque, porque este país está harto de destructores de ríos, saqueando la arena y destruyendo los árboles en el país. Por otra parte, interésese, señor presidente, en la rabalización de la avenida ecológica de aquel lado de los apagones, y también mande a investigar quienes alteraron las facturas de este en una gestión pasada que afectó a los usuarios del servicio eléctrico, porque aquí en el país cada quien quiere inventarse una pendejada para joder al pueblo dominicano. Vamos a ser, señor presidente, más solidario con los dominicanos en Puerto Rico que están pasando trabajo con estas persecuciones. Los dominicanos en Nueva York, que por cierto tenemos un grave problema que le genera al país. 2 dominicanos presos ahí por un caso de una agresión a un agente federal fronterizo, víctima de una agresión a tiros en un parque en la ciudad de Nueva York. Vamos, señor presidente, en una política solidaria, vamos a ser solidarios con los agredidos por Israel con un genocidio en Palestina. Ustedes saben lo que es que Israel atacó a humildes ciudadanos en Gaza que estaban buscando alimentos para no morir de hambre. Señor presidente, vamos a seguir defendiendo como quiere el dominicano la patria, la República Dominicana. Ahí apresaron en Miami a un haitiano acusado de financiar las pandillas. Vamos a investigar, señor presidente, si aquí en República Dominicana hay empresarios haitianos financiando las pandillas en el vecino país. Tenemos que endurecer, pero también hay noticias positivas. La CEPAL amanece hoy resaltando el liderazgo dominicano en la inversión extranjera directa, pero vamos también a comunicar que contratistas están reclamando al gobierno el pago de una deuda de 336 millones de pesos. Vamos, señor presidente, a diseñar un modelo
para que no se repitan los frecuentes accidentes por el deterioro de frenos, de gomas y el mal estado de vehículos. Vamos, señor presidente, a gobernar escuchando a la gente. Ahí los senadores, ya aprobamos el Código Penal, pero no tomaron en cuenta a las mujeres, a participación ciudadana y a amplios sectores del país que tienen recomendaciones sobre el Código Penal y que también tienen derecho a que se incluyan sus posiciones, pero no, ya cumplimos la misión histórica, somos los campeones de la bolita del mundo. No, a ustedes los escogieron los dominicanos y las dominicanas y no pueden repetir lo que ocurrió con legisladores del PRD que dominaban el Congreso, que después fueron barridos por el pueblo. Una cosa es animarse en el poder y otra cosa es estar en sintonía con el pueblo sin borrachera de poder. Sin borrachera de poder, porque el pueblo sube, pero también el pueblo los baja de las posiciones de poder. Señores, Estados Unidos ha deportado 2.225 dominicanos en lo que va del año. Es una cifra alta, pero hay que acostumbrarse porque están persiguiendo a los latinos indocumentados en Estados Unidos, aunque creo que hay una gran parte de estos que han sido deportados, que han cumplido penas en cárceles norteamericanas y que vienen en un avión que llega al país los miércoles con personas deportadas al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez. Señores, la Dirección General de Aduanas ha recaudado 1 billón de pesos desde agosto 2020 a la fecha. Hoy se habla de que el desarrollo horizontal del Distrito Nacional se planificó hacia la Avenida Colombia, pero también se planificó hacia la Avenida Jacobo Masluta, que es una vía que desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional termina en la Avenida Colombia, en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos del país. Y en esa zona de la Colombia hay unas 50.000 familias y establecimientos comerciales súper modernos de las principales cadenas del país. Ahí hay tanta gente viviendo en esa zona que usted fácilmente se pierde de noche en esos residenciales grandísimos que han construido en el lugar. El país necesita una cumbre permanente de planificación para la solución vial, la solución del problema eléctrico, la solución de los desperdicios, la eficiencia de los servicios, porque aquí hay un problema de eficiencia con los servicios. Por ejemplo, si en Arroyo Hondo, en la calle Mejía y Cotes, no hay agua, en Arroyo Hondo no hay agua, ¿qué usted piensa de otros sectores de Santo Domingo que no tienen clase media y que no tienen quien le escriba? Como diría el inolvidable Gabriel García Márquez, señores, no hay agua en Arroyo Hondo. Es más, aquí a Su Mundo TV, el agua casi no llega. Y entonces hay problemas, pero hay problemas con apagones en la zona del residencial Juan Bosch, problemas de tapones y la gente con el grito por los servicios públicos. 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ya usted conoce el accidente en
la provincia Espaillat. Ahí fallecieron esperanceños en ese accidente y yo expreso públicamente las condolencias de Hablando la Verdad y de Primicias y de Su Mundo TV a los familiares de las personas fallecidas. 4.300 armas incautadas por Interior y Policía. Ya las multas, en otro orden, en la Tiradentes para las personas que doblan a la izquierda se están aplicando. Atención con esto, el presidente defendiendo a la elección de Magín Díaz, yo la defiendo también, es uno de los mejores técnicos del país, el doctor Magín Díaz, y qué bueno que el presidente de la República dijo que la valoración que Magín Díaz no es dirigente político, sino que es un técnico. Y yo vuelvo a decir que Salvador Jorge Blanco, siendo presidente, descubrió a Juan Hernández, el muy eficiente director de Impuestos Internos, cuando lo nombró subsecretario de Finanzas. Después lo nombró director de Impuestos Internos el doctor Leonel Fernández. Y Magín Díaz, en el periodo 2000-2004, Hipólito Mejía lo nombró subsecretario de Finanzas. Danilo Medina lo nombró subsecretario de viceministro de Crédito Público, de Hacienda y luego en Impuestos Internos. Y creo que Magín Díaz tiene mucho que aportarle al país. El presidente Abinader, hablando de preservar el botánico, el PRD, el partido de Miguel Vargas, criticando la aprobación de leyes de residuos, la Fuerza del Pueblo y el PLD oponiéndose a que mutilen el Parque Jardín Botánico, la sociedad organizada frente al Jardín Botánico defendiendo el Jardín Botánico. El Consejo Económico y Social concluyó el diálogo sobre la crisis haitiana. 2 criollos detenidos en Nueva York por disparar a un agente fronterizo. La vergüenza de que legisladores estén desacatando las leyes, las sentencias del Tribunal Constitucional. Pero hay que buscar un mecanismo, porque no, dicen los legisladores cuando se juramentan que van a cumplir levantando la mano las leyes y la Constitución, pero si no quieren aceptar la sentencia, que renuncien los legisladores desacatadores de sentencias del Tribunal Constitucional, al igual que los de la administración pública que no quieren acatar sentencias del Tribunal Constitucional. Un tribunal, como todos los tribunales, que hay que respetar sus decisiones. En este país hay un desorden tan grande y da vergüenza que legisladores y funcionarios, da vergüenza que legisladores, funcionarios y hasta alguna gente del sector privado se dedique a desacatar sentencias del Tribunal Constitucional. Eso hay que erradicarlo en el país. No podemos permitir que grupos creyéndose trujillitos con islitas de poder quieran estar aquí por encima del Tribunal Constitucional y por encima del Tribunal del Poder Judicial Dominicano. Ya estamos hartos de violadores de las leyes y de las debilidades que generan estos trujillitos. Señores, tenemos una buena noticia. Una licenciada en comunicación social, quiere decir profesional en relaciones públicas, en periodismo y en otras áreas de la comunicación,
Yamilet Hernández ganó Miss Universo Latina 2025. Nació en el distrito municipal de Tavera, provincia de La Vega, donde está la presa de Tavera. Tiene ya esa comunidad y el país a Yamilet Hernández como ganadora de Miss Universo Latina 2025. Un abrazo para Yamilet Hernández, y el país necesita noticias muy buenas. Señores, 3 nuevos asesinatos de mujeres en República Dominicana. Esa cultura y esa violencia machista contra la mujer hay que derrotarla. Y siguen militares y personas de los cuerpos armados quitándole la vida a mujeres. Rechacemos la violencia de género. 2 jueces del Tribunal Constitucional estuvieron en desacuerdo con la sentencia que enterró. El medio que habla de entierro es Diario Libre, que entierra el aeropuerto de Bávaro. Ahí hubo un choque entre los azuris, promotores del aeropuerto de Bávaro, y el grupo Punta Cana que encabeza Fran Rainieri. Subsidios e inmigración irregular es el tema que aborda el economista Eduardo Michel en sus reflexiones económicas. Qué bueno que el puerto de Pedernales se convierte en el 4.º puerto más visitado en enero-junio por cruceristas que llegan a la República Dominicana. Y atención a los dominicanos, podrán visitar a Argentina con la visa de Estados Unidos. Bueno, hay una noticia positiva también ahí. Donald Trump, estudiando el reemplazo del titular de la Reserva Federal y presionando para que reduzcan las tasas de interés en los Estados Unidos. Señores, Frederic Vergés, analizando los subsidios y los estímulos y hablando la verdad, se despide en este día resaltando el papel, la labor de los rotarios en la República Dominicana y recordando lo que planteamos ayer de que hay que resolver esa situación de deterioro en la Jiménez Moya, esquina José Contreras, que viven asfaltando sin corregir el problema de la acumulación de agua. Y miren cómo a 2 esquinas del Congreso Nacional y del Ayuntamiento del Distrito y del Centro de los Héroes tenemos ese desorden de deterioro de los vehículos en la José Contreras, esquina Jiménez Moya. Mañana será otro día hablando la verdad, siempre en vivo a través de Su Mundo TV, que con satélites y otros medios tiene cobertura mundial.